Señor, Sí alcanzan a oír. Hola, hola, ¿me escuchas? Se escucha muy bajo, profe. Ahora sí me oye. Hola, hola, profe. ¿me escuchan? Sí, señor, Hola. sí, señor, ya se escucha bien. Ahora sí, muchachos, pregunten. Soy todo oídos. Profe, antes de hacerle las preguntas, quería ver si de pronto tenía espacio el viernes para otra asesoría, porque es que mis compañeras ahorita están en lectura de un laboratorio. Muchachos, ¿a qué horas podrían? En las horas de la mañana podría ser, ya En depende las horas de de... la mañana. Sí, Puede señor. ser. ¿Qué horas? ¿A qué hora se le facilita? ¿Cómo? A las 9 podría. Sí, creo que está. Entonces el viernes a las 9 de la mañana. Sí, creo que a esa hora estaría bien. Yo publicaría por Teams la novedad. Y fuera de Listo, eso, fuera de que Carlos me responda porque hubo quienes pidieron aplazamiento de actividad. Pero les entiendo. estaba comentando que ese aplazamiento no depende de mí, ¿cierto? Porque hay que mover muchas cosas. Entonces vamos a ver qué piensa Carlos. Los compañeritos en las asesorías anteriores estuvieron de acuerdo en adelantar el parcial una semana, así que harán juntos el taller y el parcial para, para, para darle más espacio al taller, que es lo que más vale. Entonces ya le escribí al profe Carlos a la espera de que él diga qué piensa, si se puede o no se puede, porque no depende de mí. Ya la otra semana empiezan clases con él. Listo, profe, entonces estamos atentos. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos, sobre el taller? Sí, sí, señor. Sí, señor. Un par de preguntas. Por acá, por Les un puedo- lado, en el punto 2, cuando hablamos de lo más importante y relevante del procedimiento, ¿solo hacemos referencia a los pasos que incluye el equipo o también debemos incluir aquellos que corresponden al procedimiento de la Para ese muestra? punto, para ese punto, para ese punto, recuerden muy bien lo que vimos en la caracterización de métodos. Esa diapositiva que está en inglés de riesgos potenciales, ¿cierto? O sea, si el inserto les está diciendo, ¿qué procedimiento tienen ustedes? Perdón. El del VIH 1 y 2. Si es que el nombre, ah, ya, ya le doy el nombre. En ese está comparando dos sistemas diferentes para el procedimiento de medida de lo del VIH. El Altelmia creo que es, y otro que no recuerdo cómo se llama. A votar, Architect.
pero a ustedes les tocó uno solo. Pues en el documento están Pues como a los cada uno, dos. a cada grupo. ¿Cómo? En el documento están los dos, están como dos sistemas, habla de los dos sistemas. No entiendo qué documento habla de los dos sistemas. Ya. Ah, HB1 y HB2. Sí, señor. No, El no, de, son dos el, analitos. Por sí, ejemplo, señor. esa es una información relevante que yo esperaría que ustedes ahondaran. Esa Ok, prueba detecta anticuerpos contra el virus del HIV-1, HIV-2 y antígeno P24, sí, ¿cierto? señor. Es una prueba, o sea, es un solo procedimiento de medida que detecta todas esas cosas a la vez. Ah, ya, profe, es que vea, como queda el rendimiento en Atelica Analyzer y da el rendimiento en Advia Centaur. El inserto que ustedes tienen, si mal no estoy, es de la Télica. Solo que se compara el Señor, rendimiento con la plataforma contra la que se validó la Télica o el método como tal de la Télica, que es una tecnología anterior que se llama Advia Centaur. ok. Entonces, la información de ustedes es de la Télica. Ah, Entonces, listo, mira, listo. ustedes tienen varias cosas interesantes. Estaba esperando a que apareciera alguno de ustedes. Lo primero es que es una prueba infecciosa. Lo segundo es que es un procedimiento que detecta varios componentes a la vez, por eso se llama HIV-AG-AB combo, ¿cierto? Sí, Detecta tanto antígeno P24 como anticuerpos contra el virus 1 del HIV y el virus 2. SIDA. ok. Entonces, realmente ustedes en ese caso tienen tienen que tener en cuenta que ustedes tienen un procedimiento de medida que no está asociado a una magnitud. La prueba de Ujú, ustedes no es una prueba cuantitativa, es una prueba cualitativa y es una prueba combo, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Para construir, por ejemplo, la carta de trazabilidad, ¿les aplicaría carta de trazabilidad? Hola. ahora sí, profe, qué pena con él. No les aplica porque no es una magnitud, ¿cierto? En el caso de ustedes. Sí, Sin señor. embargo, ellos reportan, ellos reportan alguna trazabilidad, alguna normalización, hablan de algún estándar, tendrían que mirarlo con base en que, por ejemplo, es un método que sí tiene una parte del procedimiento que es cuantitativa y la interpretación del resultado es cualitativa. O sea, es el ejemplo de una de esas pruebas de las que ya habíamos hablado, una prueba semi-cuantitativa. Sí, Entonces, señor. ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían o cómo harían para mirar a ver si ese método tiene alguna trazabilidad? O si no les aplica definitivamente. O sea, el calibrador que se utiliza es de qué punto y cómo se hace para calcular los resultados. Ok, O sea, él tiene un apartado para la calibración y tiene un apartado para cómo calcular las muestras. Entonces, por ejemplo, en la parte cuantitativa que le aplica ese procedimiento, sí está escrito cómo se calculan los resultados. Él le dice a usted, basado en que estima ese índice, porque creo que tampoco tiene unidades de medida, sino que es un índice, es una señal sobre un punto de corte. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes tienen varios retos. Se habían demorado en aparecer, los estaba esperando desde ayer. sí, profe. Este, por otro lado, bueno, en el fundamento del funcionamiento, pues, de esta técnica, ¿explicamos solo lo que plantea, pues, la prueba o explicamos, pues,
más allá como información sobre No, la cómo se... caracterización del método, ustedes tienen que poner cuál es el principio, ¿cierto? Y también tienen que poner cuál es la técnica. Entonces, Listo. eso lo escriben ahí y sale. Tal cual lo diga el inserto, no tienen que ir más allá. La técnica creo que está clara, es un ensayo quimioluminiscente, es quimioluminiscencia. ¿Cuál sería el Sí. principio? Tienen retos frente al modelo. Ok. Ya para Por finalizar, ejemplo, en esos insertos sí se describe cómo se calcula el resultado, que ok. se estima un punto de corte a partir de unos calibradores y Listo. que a partir de esos calibradores y la señal de la muestra se obtiene un índice. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí tienen ya un detalle interesante, es una prueba. Yo no sé si ustedes revisaron ya el apartado de sensibilidad y especificidad. Son ensayos que reportan una sensibilidad y especificidad cercanas al 100%. ¿Ustedes qué piensan de eso? Ah, Ok, listo. Entonces está para tener en cuenta esa parte. Bueno, bastante, la verdad. Eh, y ya por otro lado, en el punto 3 hablamos de que se debe identificar los requisitos metrológicos del procedimiento de medida pues para el uso. El uso está ese, por quién va. ese punto también es muy interesante. Sí, ¿Por qué pues razón? como el uso está dado Porque por quien valida el método, como ya nosotros les tenemos. había dicho, como es un ensayo cualitativo, Ajá, y como no es normal tener HIV en el cuerpo, esa es una enfermedad adquirida, ¿cierto? Entonces, para eso pues, no hay metas de calidad. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer? Para establecerles una meta y evaluar por lo menos la parte cuantitativa que es lo que trabaja ese equipo. Muy este, simpático, pero creo que el inserto de ustedes, ¿se acuerdan que yo en algún momento les dije que una característica metrológica podía ser requisito? sí, pero Entonces, no toda ustedes característica puede tendrían, hacerlo. para esas enfermedades infecciosas, si ustedes se van al apartado de verificación de la precisión, ese analizador, por ejemplo, él les está diciendo, este ensayo fue diseñado para tener una precisión tal, ¿cierto? Se nos fue Ajá. Daniel. Entonces, les tocaría, por ejemplo, evaluar eso, evaluar la posibilidad de utilizar lo que el fabricante declara o de decir, este fabricante me está diciendo que este ensayo en el largo plazo está diseñado para tener una precisión menos de tanto por ciento. Entonces, como no hay error total ni hay metas para sesgo, tocaría controlar el ensayo desde la precisión con lo que ellos declaran como meta. Ok. Eso para definir requisitos metrológicos. ¿Y qué van a hacer? Acuérdense que todos los que tienen procedimientos de medida, cuando hablan de programas o planes de control metrológico, pues tienen una doble responsabilidad. Primero, usted tiene un analizador que llama Télica, ¿cierto? Y es un Sí, señor. analizador grande, que eso no se puede mandar a confirmar metrológicamente. Entonces, al instrumento le aplica un procedimiento, le aplica una calificación, pero al procedimiento de medida, a esa parte cuantitativa, le corresponde también, ahí sí, un programa de control de calidad. ¿Ustedes qué van a hacer para poner a funcionar ese método en su laboratorio? ¿Con qué especificación de desempeño lo van a evaluar? Máxime que tienen una prueba cualitativa. ¿Cómo van a hacer? ¿Existen control de calidad para esa prueba? Y en dado caso, en el control de calidad interno también, pues controlar. Ahí hay otra prueba, el inserto relaciona a otro hecho bien particular, y es que es de las pocas pruebas que controla cada parte
de su composición. Entonces, hay un control negativo, hay un control para antígeno P24, hay un control para anticuerpos del HIV-1 y hay control para anticuerpos del HIV-2. Es de las pocas pruebas de laboratorio que tiene más de 3 niveles de control. ¿No les parece eso también una información relevante? Entonces, eso en Sí, cuanto señor. al programa de control de la prueba y también información relevante del proceso. Se controla cada componente o cada posible resultado, ¿cierto? A Sí, pesar de señor. que la gran mayoría de los casos que nosotros tenemos son de HIV-1, pues también es importante que tenga la posibilidad de hacer HIV-2. Entonces, eso para que lo tengan presente, que deben hacer con plan de control para el equipo, qué calificaciones le aplicaría, qué documentación se requiere para su incorporación, cómo manejarían la hoja de vida, ¿cierto? Y también para el procedimiento de medida, cada cuánto debe calibrarse, con cuántos niveles de control se debe controlar, cuál sería la especificación que le pondrían, basado en qué la eligieron, considerando que es una prueba cualitativa. Y Y vuelvo y les digo, revisen si les aplica trazabilidad. Mire a ver qué les están diciendo de la calibración, de la normalización de la trazabilidad, si utilizaron algún material de referencia o qué fue lo que hicieron esos fabricantes eh, para ese ensayo. ok. Entonces, asesoría para el viernes a las 9 de la mañana, ¿sí? Pero para todos en general, para que Ok. lleguen bien afilados. Listo. Daniel, contame. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Daniel, profe, buenas ¿estás? tardes. Sí, acá estoy. Profe, yo tengo una pregunta sobre el punto 6 sobre la propuesta de la carta de trazabilidad. ¿De qué procedimiento me estás hablando? ¿De qué El mío momento? es, el equipo es un baño María. Contame. Es que, profe, tengo una pregunta. O sea, yo estaba viendo los insertos y en la parte de trazabilidad, este, menciona que pues como que la empresa encargada de hacer pues como la calibración se llama Celsius SAS. Estás hablando de los certificados de calibración. Lo hizo Celsius, sí, señor. Sí, entonces ahí me habla que se utiliza un patrón, que ellos pues en cuanto a la trazabilidad establecen unos patrones que están pues anclados al sistema internacional y al nacional, pues a estándares nacionales e internacionales. Y me hablan de un termómetro que se Bueno, llama termómetro digital Omega. sí. Entonces, pues yo fui a la página de Celsius y pues según aparece ellos están acreditados por la ONAC, pero me dan unos valores Ah, para, para muy cada... importante eso. Muy Sí, importante profe. eso que usted acabo de decir. Entonces, en esa pirámide, ustedes tienen que reportar esa trazabilidad. ¿Dónde iría Celsius? En estándares nacionales, ¿cierto? Estaría por No, encima, ¿no? Entonces sí, estoy perdido, profe. no, no porque los patrones nacionales los maneja el ONAC o los maneja la Superintendencia de Industria y Ah, Comercio. ok. Vendría a ser, Entonces el ONAC, vendría a ser el ONAC, el el usuario laboratorio, final. no señor, el laboratorio de calibración acreditado, Diablos. debajo del Nacional de Metrología o del Organismo Nacional de Acreditación o de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero en ese inserto, el Celsius le debe estar informando cuál es la trazabilidad de su patrón. Entonces le debe estar referenciando probablemente los patrones de orden nacional que utilizó o con los que él manda a calibrar su instrumento. Ah, ya entiendo, profe. Por lo menos en el instrumento dice que se utiliza, que se utilizan dos sensores de aluminio. Pues se supone que es un indicador de temperatura con sensor.
Está bien. si Entonces, no estoy mal. ONAC debe ser, Y, como laboratorio nacional acreditado, debe tener trazabilidad de sus patrones, deben tener trazabilidad a un patrón nacional o internacional, ok, ¿cierto? profe, en la Entonces, página, sí, señor. Por lo entonces, menos aquí lo y en el tengo. en la página o en el certificado de calibración deben reportar la trazabilidad de los patrones de ellos. Ok, Entonces, y obviamente como nosotros en el laboratorio no tenemos laboratorios internos de calibración, hay un eslabón de la cadena que no va a aparecer. ¿cuál sería, profe? Perdón la pregunta. Entonces, ¿cuáles serían en esa cadena de trazabilidad que tenés que hacer los que no estarían? Profe, lo que pasa es que yo estaba aquí en la página, me dice que para indicadores de temperatura con sensor, ellos comparan los patrones con termómetros digitales, pues con una, es que no me aparece aquí la norma brasilera, ABNT, NBR, y pues me da un código. En cuanto a sensores, los comparan internacionalmente con los patrones de Brasil. Entonces están utilizando otros patrones, ya inclusive de orden internacional. Ellos deben estar Exacto. O sea, calibrados, ellos deben estar calibrados frente a uno nacional o frente a uno internacional. Entonces eso sería muy o bueno sea, que apareciera en la cadena. Acuérdense que yo les dije que por encima del nacional estaba el internacional. ok. Y el internacional, profe, qué pena la pregunta, ¿está por encima de la ONAC y del Instituto de Acreditación Nacional, de claro. Industria y Comercio? Sí, señor. A no ser de que ellos estén calibrando frente a otro laboratorio de calibración internacional, que no sea necesariamente uno por encima en la jerarquía, sino un par. Ya habría que consultar esos patrones o ese laboratorio de Brasil. ¿Qué clase de informe Ok, es? profe, entiendo. Sí, ya estoy entendiendo un poco más cómo estructurarlo, profe. Por lo menos tengo entendido que arriba estaría el estándar internacional, bajaría el estándar, estarían los institutos de acreditación de industria y comercio, sí, debajo estaría la ONAC, sí, sería más o menos así, Es correcto. Entonces, por sí, ejemplo, y debajo de la ONAC ya vendría a ser, como nosotros no tenemos laboratorio interno de calibración con patrones de trabajo, ni tenemos patrones de medición, sino directamente el instrumento, esos dos eslabones no están. Nosotros tenemos el instrumento y de una lo mandamos a calibrar a Celsius. Les pasamos del sí, señor, instrumento a un laboratorio de calibración acreditado. Hay dos eslabones que se pierden, pero obviamente por encima del Celsius está ONAC, Superintendencia de Industria y Comercio o Instituto sí, Nacional de Metrología, y por encima de ellos un patrón reconocido internacionalmente. Ahora bien, es interesante lo que encontraste. Yo quisiera que ustedes averiguaran ese patrón de Brasil o ese patrón. Pues realmente el laboratorio puede ser un laboratorio de Brasil, ¿cierto? No sabemos si es un laboratorio de calibración, como les dije, un par, o si se trata de un organismo brasileño que tenga algún reconocimiento internacional. ok, Por lo pronto, sería interesante consultar el patrón que utiliza ese laboratorio de Brasil, a ver qué características tiene, ¿cierto? ok, A ver si es que de profe, pronto sí, entiendo, es un par de, de Celsius como laboratorio de calibración acreditado en otro país, pero que tiene un mejor patrón, porque se supone que ellos tienen que mandar a calibrar sus instrumentos con uno que les sirva a ellos como referencia, que tenga una incertidumbre menor, que sea un mejor patrón. De nada les sí, serviría entiendo, mandarse a calibrar contra uno que tenga más incertidumbre o más error.
Entonces es probable que si averiguamos cuál es ese patrón, sepamos si se trata de un método reconocido internacionalmente, si se trata que puede estar en manos de un laboratorio de calibración para esa magnitud, o si se trata de realmente un organismo internacional por encima del de colombiano. Porque como lo estás profe. pintando, yo lo que veo es un par de Celsius que tiene un mejor patrón. Entonces realmente no es que Sí, esté yo también. encima, no es que esté encima del ONAC o del Instituto Nacional de Metrología, sino que es un Sí, yo par estaba de pensando ellos lo que tienen mismo, un mejor que es control, un un par. mejor calibrador. Entonces, en ese orden de Sí, ideas, profe. ese laboratorio, si bien internacional, iría encima de Celsius, pero por debajo de ONAC. Habría que saber Entiendo. la información de ese patrón o la información de ese laboratorio para establecer si realmente es un organismo internacionalmente reconocido o si se trata de un laboratorio con un mejor patrón. Entiendo, profe. Profe, ya sería eso. Por lo menos lo tengo organizado así. Sería el equipo. Por encima del equipo estaría Celsius. Si el laboratorio de Brasil es un par, estaría por encima de Celsius. Seguiría ONAC. Después Es de ONAC correcto. vendría ya el Instituto de Acreditación, ya sea la Superintendencia de Industria y Comercio o el Instituto Nacional de No. Metrología. ONAC está al mismo nivel. Lo que pasa es que ONAC ¿Sí? realmente no se mete en eso. ONAC va y acredita y revisa que se esté cumpliendo una norma. Es probable que si haya un patrón nacional sea el Instituto Nacional de Metrología, que fue el órgano creado para eso. El ONAC es el que va y Ok. verifica las condiciones de acreditación, o el O sea, ICONTEC, ONAC solo pues acredita. delegado por ellos. Entonces es probable que encima de ese laboratorio esté o deba estar el Instituto Nacional de Metrología y Ah, encima del exacto. Instituto Nacional de Metrología ya un organismo internacionalmente reconocido o un organismo de metrología legal. Y ahí terminaría, ¿sí? Entonces, O sea, estaría esa, como esa estructura. la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, el, yo qué sé, cualquier otro de estos organismos normalizadores que tenga estándares internacionalmente reconocidos para la magnitud temperatura. Ok, profe. En este caso, ¿cuál podría ser uno? Para la temperatura. No se inquiete por eso, no lo lleve tan arriba. Lo puedo dejar Salvo hasta el que estándar internacional buscando, con Brasil, salvo que buscando la si no es un información, par. que Listo, buscando la profe. información de Brasil y de ese patrón, encontré a quién se traza. Porque puede que cuando busques Listo. la información de ese patrón te diga hacia qué otro patrón es trazable. Ah, Y ahí entiendo. sepamos quién es el internacionalmente reconocido detrás. Creo que para la Listo, magnitud profe. temperatura sí lo pueden llevar hasta allá. Creo que si rastreas ese patrón de ese laboratorio, vamos a ver ellos a quién se trazan también. Así como buscaste Ok, la información de Celsius, busca la ujú. información de ese laboratorio y de ese patrón. Listo, Y ahí te profe. van a decir ellos también a qué pueden ser trazables. Si no, déjalo ahí. Igual, profe. Internacionalmente tiene que haber un organismo de metrología legal o científica, el que esté ahí arriba en la cadena. Pero si nos llegamos a saber cuál es el patrón, está bien que no lo pongas y que llegues hasta el nivel nacional o considerando la información de este otro laboratorio o que lo nombre genéricamente. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, yo tenía ya la última pregunta y lo dejo tranquilo. Lo que pasa es que yo dentro de los certificados de los anexos de Celsius encontré, pues, digamos que la magnitud me da unos intervalos de medición y me da unas incertidumbres expandidas de medida, pero son varios. Entonces, ¿qué criterio podría tener para poder seleccionar cuál incertidumbre de medida podría utilizar, digamos, dentro del certificado? Respóndame usted esa pregunta de una vez y si me responde bien, lo tengo en consideración para la nota del trabajo. Pues,
Pues, profe, yo pienso que debo primero mirar el intervalo de medición que tiene el equipo. De ahí, Muy también importante. mirar qué tipo pues por lo menos aquí me dice qué tipo de, espere, profe, qué pena. Por lo menos me dice si es para temperatura. Espere, profe, los uso. Es que los tengo acá, pero no los uso. Temperatura. Me dice para qué tipo de. Profe, lo tenía aquí hace un momento y se me fue. Termómetro. Yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted para qué utilizaría un incubador de esos o un baño María en el laboratorio? Para incubar. ¿Incubar qué? ¿Y a qué temperatura? Pues en el caso de nosotros, pues de bioanálisis, debería tener pues patrones de temperatura cercanos al nuestro, al del cuerpo. Sería un rango de 37 a 40, le pongo yo. 37, puede 35 a ser, 40, ¿cierto? La 37. mayoría de las cosas, por ejemplo, todos los sistemas de medida, todos los procedimientos de medida que yo le he puesto a sus compañeritos, se trabajan a 37 grados, muy interesante. Y hay otros Profe, mira. procedimientos, Sí, señor. de pronto más cualitativos que requieren incubaciones hasta de 60, 55, 60 grados, inclusive unos de 90 grados, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bajo esa consideración, ¿usted cuál cree que a qué temperatura debería o a cuál incertidumbre debería prestarles atención? ¿Una o varias? Varias. Porque depende también profe, qué pena. Ya, antes de responderle eso ya lo encontré. Lo que pasa es que aquí No, 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 me no, 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 aparece. no, 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 no. Enseguida me complementa y acaba de responderme porque pierde el hilo. Ya casi la Sí, coge. me repito, qué pena. Sí, perdí el hilo. Entonces, ¿a qué incertidumbres utiliza? Ya sabe que utilizaría varias. ¿Cuáles? Eh, se tendría en cuenta, profe, en este caso se tendría en cuenta ¿cómo se llama? Perdón, que se me olvida. La resolución de la. No, pues mijo, No, las definidas por el proceso. Si usted puede, si ese condenado bloque le mide de 0 a 200 grados o a 100 sí, grados, ¿cierto? Y usted tiene procedimientos que ejecuta en ese baño o que necesita ese baño para procedimientos que requieren incubación a 37, a 55, a 60, a 90, pues en esos puntos es donde usted manda a calibrar. Es que uno no, imagínese yo mandar a calibrar ya un entiendo, termómetro, profe. una pipeta, un instrumento en todas sus indicaciones, eso costaría un infierno de plata. Sí, es que no le había entendido la pregunta, qué pena, profe, no la había Entonces cogido como eso. ¿dónde los evalúo? Donde a mí me interesa. Ajá, Si yo tengo una pipeta de 100 a 1000, ¿cierto? Yo tengo sí, una pipeta de 100 a 1000, pero yo debo utilizar el valor nominal de 100, el valor nominal 500 y el valor nominal 1000. ¿Para qué la mando a calibrar en 200? ¿Sí me hago sí, entender? tiene todo el sentido. O Sí, sea, claro, profe. yo reviso mis Sí, procedimientos en los que pueda estar involucrado el instrumento y cuando tengo que contratar a clase de servicios, ahí mando a calibrar el instrumento, ahí donde me interesa, ahí lo mando a evaluar, ahí lo mando a confirmar, ahí lo mando a verificar. Si yo no voy a utilizar una pipeta en 250, en 500, en 100, ¿para qué las mando a calibrar en esos valores, en 750, 600? No, a mí me interesa sí, a mí me interesa donde yo las uso. Ahí es donde el instrumento tiene que estar funcionando bien. Y puede pasar que la incertidumbre de él sea una en 100 y sea otra en 125 y sea otra en 150 y sea otra en 200. Pero a mí solamente me importan las que están asociadas a los procesos míos. Si el instrumento se sí, desempeña profe. bien ahí, lo puedo usar ahí. Entonces Sí, es eso. porque no tiene sentido. Sí, o sea, yo Y usted debo no las va a calibrar para lo que necesito comparar. específico.
Usted no las va a comparar y es muy normal que la incertidumbre en valores bajos sea más alta que en valores altos. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño el valor o la indicación, es más probable que haya más imprecisión. Entonces, o sea, realmente es una posibilidad, pero vuelvo y le digo, igual, bajito el punto, mediano o alto, o a usted le interesan los puntos en los que usted opera el equipo. De ahí para allá sobra. Ya entiendo, profe. Entonces, no, con eso ya me respondió cuál incertidumbre puedo tomar dentro de la lista que me aparece. Y las Porque hay puede tomar varias. todas. Es que si usted utiliza varias, Ah, ¿cierto? listo, profe. Si hay Eso me parece varias, muy... si hay Sí, varias, es que hay es varias. probable que si hay varias, es porque hay varios puntos de medición. Es porque midieron la temperatura en varios puntos. En 37, en 50, en 60, en 80, ¿cierto? Y si hay dos certificados, pues ¿yo qué hago? Yo no voy a comparar la incertidumbre de 90 grados con la de 60, de 50 o con la de 30. Yo la voy a comparar con, 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 la, de, con la de la misma indicación. Sí, ¿Sí me profe, hago entender? no, sí, súper bien, ya entendí y ya encontré, porque aquí me dicen hasta, o sea, me indican hasta qué tipo de temperatura se utiliza, o sea, a qué tipo de equipo se utiliza, por lo menos indicadores de temperatura con sensor o termómetros digitales. Me dan un rango, por lo menos aquí tengo un ejemplo que es de menos 20 grados Celsius hasta 200 grados Celsius. Y me dan una incertidumbre expandida de medida. Es Entonces, correcto. Entonces y ustedes sí también me tienen indican que... si es para baños líquidos, bloques en seco. Entonces, sí, profe, súper bien. Ya lo entendí. Ah, me parece muy bien. Sí. Heinzer, ¿usted por qué está Entonces, tan calladito? Daniel. Ah, bueno, pues yo lamento profundamente que ustedes puedan escoger esta materia tan ligero. O sea, esta materia es para que la estuvieran viendo por ahí en séptimo, octavo semestre. sí, profe, porque es densa. Pero O en fin, sea, hay que tener, o sea, o sea, es muy interesante, pero es bastante densa. no, y no por lo densa. Es porque una cosa es cuando ustedes ya han pasado por química, hemato, micro, por bacte, por para, por mico, hasta por viro. Porque entonces uno muchas veces les está hablando de cosas que ustedes no conocen, sino que prácticamente se están imaginando. Entonces, o sea, eso realmente es muy complejo. O sea, ustedes no deberían, por ejemplo, ver esta materia sin haber visto química. Cierto, que por ejemplo es en química donde más van a fregar con esos espectrofotómetros. Entonces eso, donde van a tener que revisar insertos y donde van a tener que trabajar procedimientos de medida para sus prácticas de laboratorio de rutina. Entonces cuando ya tienen esa visión, cuando les ha tocado trabajar eso, es más sencillo. Creo que esta práctica, que esta materia debería estar arribita con las otras grandes de la carrera, con las infecciosas o con las de sexto semestre. Siquiera eh, por esos lados. El cuarto semestre es demasiado temprano. Y muchas de estas cosas que ustedes están viendo y que yo sé que les parecen muy densas, es lo que ustedes van a tener que aplicar en la vida real. Eso es lo que van a tener que hacer. Saber a quién le mandan a calibrar eso, en qué indicaciones, cómo controlan, cómo calibran, qué características deben tener los laboratorios, sus procedimientos de medida, los principios de medición. Entonces eso les sirve sobre todo para el ejercicio de la vida profesional. Este conocimiento es demasiado aplicado
como para que lo vean tan ligero, para que terminen el semestre y acaben reseteados. Ya el próximo semestre no se acuerdan de nada. Sí, profe, es cierto. Porque es que hay Eh, términos que igual uno no conoce y procedimientos. Entonces sí, es verdad. en fin, Profe, pues, en fin, estaba haciendo catarsis. Ojalá eso no haya quedado grabado. profe, por mi lado ya era como la duda. Igual yo sé que usted Einser, es ¿alguna tiempo que pregunta no que se quieras regala. hacer de adicional? Yo les voy a abrir asesoría a todos a las 9. Ahora, cuando Carlos me responda, mejor dicho, ahora pongo lo de la asesoría y no sé si haya la posibilidad realmente, van a tener el espacio de clases también y espero que quedemos listos por si Carlos no responde, porque si no, tocó el sábado. Listo. Bueno, pues, chao.